Bien amigos, muy buenas noches. Hoy día, sin duda, es uno de los días más importantes en esta campaña electoral y sin duda deberá ser recordado como un día estelar en la historia de la democracia en el país. Hoy día se ha dado un espaldarazo a la democracia, al Estado de Derecho y a la sociedad en el Perú. Y eso ha sido gracias a una resolución del máximo ente electoral. Tenemos que felicitarnos como peruanos que una institución ha resumido, ha concebido y ha ejecutado una resolución de una manera adecuada y frente a la cual lo que nos queda es no solamente respetarla, sino hacerla respetar. Hoy día, hace unas horas, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú decidió aplicar el criterio que sostuvo desde el principio y votó en mayoría por la improcedencia de la candidatura del señor Julio Guzmán y por la exclusión de la candidatura del señor César Acuña. Improcedencia y exclusión. En pocas palabras, ambos están fuera de la carrera electoral del 2016. En el caso de César Acuña, hubo unanimidad. Los 5 miembros del tribunal votaron por la exclusión del candidato de Alianza para el Progreso. En el caso de Julio Guzmán, la votación fue por mayoría. 3 magistrados votaron a favor de la improcedencia y 2 en contra. De esta manera, el candidato de Todos por el Perú queda, por supuesto, igual que Acuña, fuera de esta contienda electoral. Eso ha sido y es algo muy, pero muy importante. Las reacciones a esto han sido diversas. Pero antes de revisar, digamos, lo dicho por ambas agrupaciones o en todo caso antes de escuchar el comentario de los otros políticos sobre lo que ha ocurrido, nosotros creemos que es conveniente dar una revisada muy rápida a lo que ha sido el fallo en ambos casos. El fallo es muy interesante que usted lo analice. Nosotros hemos querido, bueno, por supuesto que imprimirlo y leerlo. Yo creo que podemos ponchar, le rogaría al director si puede ponchar la dirección donde usted puede descargar el documento que corresponde a César Acuña, al de César Acuña, que es lo primero que yo quiero leer. Esto es lo que el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto en internet para que podamos los ciudadanos descargar el documento y poder, por supuesto, leerlo. Yo creo que es importante que usted, amigo de Redes y Poder, sea donde esté, tenga la acuciosidad, la tranquilidad de leer este documento. Este de Acuña y el siguiente, que es el del señor Guzmán. Porque lo que menos puede ocurrir en esta circunstancia es que a usted le mientan. Lo que menos puede pasar en este momento es que usted se deje sorprender por lo que alguna persona o algún medio quisiera decirle en el sentido que esta resolución es una resolución incorrecta. El Jurado Nacional de Elecciones ha tomado una decisión el día de hoy y en última instancia ha decidido excluir a las 2 candidaturas. Esa decisión opera desde el mediodía en que ocurrió esta decisión. No hay nada más que hacer. Hay, por supuesto, todavía un espacio pequeño de unas cuantas horas para que se pueda presentar una apelación final que tiene que ver básicamente con el procedimiento y con la forma, ya no con el fondo, que ya está resuelto acá, pero se ha concluido con este proceso. Y usted que esté en su casa y que usted no tiene por qué saber de derecho, lo que sí nos importa es coger este documento y darle una revisada y una leída. Es bueno para que usted en su propio, digamos, lenguaje, con personas que puedan saber en su familia, entiendan lo que acá dice. Yo he querido simplemente señalar 3 cosas muy concretas del caso del señor Acuña que quiero compartir con usted para que usted entienda qué ha ocurrido, qué ocurre con la candidatura de Acuña, qué ocurre con la vicepresidencia de la señora Nel Townsend, que era la que quedaba, porque el señor Lai se fue, y qué pasa con la lista parlamentaria. Quiero decirle muy rápidamente. En los considerandos, que es la manera como el jurado establece cuáles son sus argumentos para señalar que esta candidatura está excluida y no va más,
dice lo siguiente, ¿no? En el número 26 del considerando dice: al respecto, el video anexado al informe de fiscalización nos permite apreciar que el candidato cuestionado ha efectuado el ofrecimiento o promesa de entrega de dinero en dos momentos claramente diferenciados. Así, una primera promesa de dinero por el monto de 5.000 soles se dio con fecha 8 de febrero de 2016. 8 de febrero de 2016. En la ciudad de Piura, y una segunda por la suma de 10.000 soles en el distrito de Lurigancho, Chosica, en Lima, con fecha 10 de febrero del 2016. Ambos ofrecimientos de dinero realizados por el candidato César Acuña Peralta, así como su posterior entrega, han sido efectuados en dos eventos proselitistas de la Alianza Electoral Alianza para el Progreso del Perú, lo cual está fehacientemente probado en el video. Por tal razón, no es admisible el argumento que formula la parte recurrente, o sea, el partido del señor Acuña, respecto de que tales conductas fueron realizadas en su calidad de actos de carácter humanitario. No es humanitario. El señor Acuña era candidato porque había sido elegido por su partido en un procedimiento legal que estipulaba sus propios estatutos. Él era candidato presidencial de Alianza para el Progreso, y en esa calidad y en un evento proselitista ofrece, entrega, se recibe, se publicita y se felicitan por lo que han hecho públicamente. Esta situación es la que el jurado coloca como prueba fehaciente y fundamental para demostrar que se había producido justamente lo que la ley señalaba que no se podía hacer, lo que la ley decía que no se podía hacer. Bien, es importante que usted sepa, lo lea. Es un documento extenso. Son creo que 18 páginas o 17 páginas, pero vale la pena leerlo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la señora Townsend? Bueno, ocurre, como ustedes saben, que la señora Anel Townsend estaba todavía dentro de la fórmula presidencial formada inicialmente por el señor César Acuña como presidente, la señora Anel Townsend y el señor Humberto Lay. El señor Humberto Lay, ustedes recordarán, renunció a la vicepresidencia, quedando solamente entonces formada ya por dos personas, Acuña y Townsend. ¿Qué cosa dice el JNE al respecto? Porque mucha gente dice, bueno, pero si sale Acuña puede subir Townsend. No es así. No es así. La fórmula presidencial, lo que vamos a ver acá, está formada mínimo por el presidente y por un vicepresidente. El vicepresidente tiene una labor secundaria de reemplazo. Es alguien que está anexado al presidente. No es alguien principal. Es alguien que ayuda, colabora. Tiene un segundo rango, un segundo nivel. ¿Qué dice acá? Considerando 42. Visto de esta manera, se aprecia en que el presente caso estamos frente a un escenario en el que el candidato presidencial está siendo excluido del proceso electoral y en el que queda solo la candidata a la primera vicepresidencia, la cual por su condición singular y accesoria del cargo de presidente no puede ser inscrita como única integrante en la fórmula presidencial presentada por la alianza política Alianza para el Progreso. No puede. La señora Anel Townsend, sola en esa fórmula presidencial, hace imposible legalmente que continúe esa candidatura presidencial, por lo tanto no va más. No hay forma que continúe. Y lo otro interesante, el considerando 44 dice: ahora bien, en relación a la solicitud de inscripción de las listas de candidatos al Congreso de la República del Parlamento Andino, ustedes, solamente para que tengan claro, ¿no? Tenemos que hacer 3 elecciones el día 10 de abril. Son 3 elecciones, no son una ni son 2, son 3. A presidente de la República y vicepresidentes, fórmula presidencial, a congresistas de la República y al Parlamento andino. Son 3 casilleros que tenemos que llenar los electores. Entonces, el consenso 44 dice lo siguiente: ahora bien, en relación a la solicitud de inscripción de las listas de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento andino de la citada organización política, se deja en claro que teniendo ellas sus propios requisitos, plazos y procedimientos, estas no se deberán ver afectadas por lo que se decide en la presente resolución. O sea, la fórmula
de las listas congresales y Parlamento andino continúan, si ellos quieren, su, digamos, discurrir. Pueden seguir en campaña, pueden seguir adelante, ya no sabemos con qué éxito. Ese es un tema, digamos, secundario. Pero lo que dice el jurado es que la resolución es excluir a César Acuña Peralta como candidato a la presidencia de la República por la citada alianza electoral en el marco de las elecciones 2016. Eso es lo que ha, digamos, determinado el ente electoral. ¿Qué nos queda a nosotros? Felicitar al jurado y apoyar decididamente esta resolución. No hay más que hacer. ¿Qué dijo César Acuña, quien hace, no sé, quizá una hora o 40 minutos decidió salir a la palestra con todo su equipo de gente que lo respaldaba y dar unas palabras? ¿Qué dijo César Acuña? Escuchemos, por favor. Quiero manifestar lo siguiente. Con la resolución de esta mañana del Jurado Nacional de Elecciones, ha perdido el Perú. Que quede claro, ha perdido el Perú. Como defensor de la democracia y del Estado de Derecho, respeto la decisión del jurado, aunque no lo comparto, que quede claro, no lo comparto, porque es injusta y es excesiva. Hoy se ha atentado contra la democracia del Perú. Que escuchen los peruanos. Hoy se ha atentado contra la democracia en el Perú. Agradezco a todos los peruanos, a los miembros de Alianza para el Progreso del Perú, a mi familia y a Dios por estar siempre a mi lado. Muchas gracias. Bien, eso fue lo que dijo César Acuña. César Acuña ha dado una muestra de ser un demócrata. Podemos discrepar de mucho o de todo con el señor Acuña. Podemos discrepar de la manera como él hace política o cree que la política se construye en un país. Podemos no creer en su liderazgo y no creer en lo que él patrocina. Podemos estar, digamos, indignados por la forma como se ha conocido de sus títulos universitarios o de lo que usted desee con respecto a Acuña. Pero lo que no podemos dejar de reconocer es que el señor César Acuña el día de hoy ha dado una muestra indubitable que es un demócrata que respeta las instituciones. Y eso tenemos que felicitarnos y felicitarlo a él también, porque al hacer eso, lo que está haciendo es darle un espaldarazo al Jurado Nacional de Elecciones y a este proceso y al país. Y eso hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. En la otra orilla está el señor Julio Guzmán, el hombre que ha sido una revelación en esta campaña, el hombre de un partido desconocido, de un partido desorganizado, el hombre que es el que apareció por las redes sociales y que surgió en encuestas sobre las cuales muchos tenemos dudas, Y él ha tenido hoy también pronunciamientos, pero vamos a leer, como en el caso del señor Acuña, el pronunciamiento y el detalle de lo que ha hecho hoy día en su fallo el Jurado Nacional de Elecciones. En su resolución, que también es extensa, más larga que la de Acuña, por cierto, hay 3 partes que yo quisiera comentar. También le pido al director que ponche, por favor, la dirección donde ustedes pueden descargar el documento completo. Es bien importante, déjenme insistir en esto, por favor, pero creo que es importante que usted descargue el documento, lo imprima, por favor, lo lea con algún abogado, entienda lo que está ahí, saque su conclusión. No es tan complicado, no es tan complicado. Si usted lo lee, lo va a reflexionar, lo va a entender perfectamente. No está hecho tampoco solamente para juristas. Pero es bueno que usted no se sorprenda, no se deje sorprender, porque existe, existe un grupo de personas que están interesadas en torcer este tipo de decisiones del órgano electoral en el Perú. Interesados en desconocerlas, interesados bajo no sabemos qué tipo de ideas o planteamientos, tratar de que este proceso electoral zozobre. Es un proceso complicado. Toledo ha dicho hace poco, hace unos minutos,
hay sombras, lo hemos dicho todas las personas, por supuesto que hay sombras, por supuesto que es complejo, por supuesto que es difícil, por supuesto que ha mostrado la incapacidad en muchos momentos de este Jurado Nacional de Elecciones, pero frente a esa situación, ¿qué tenemos que hacer los peruanos? Yo le pregunto a usted, ¿golpear ese árbol, traerlo abajo, destruir lo que estamos tratando de construir, o más bien hacer lo posible por tratar de que las cosas se enderecen? Y esta resolución es una manera de enderezarlas, porque ese candidato había hecho las cosas mal, o mejor dicho, pésimos. Y quiero leerle 3 partes de este documento para que usted saque sus conclusiones. En el considerando 42, dice, durante el informe oral, los abogados que patrocinan al partido político apelante, o sea, al partido de señor Guzmán, reconocieron la existencia de irregularidades en la Asamblea General Extraordinaria del 10 de octubre del 2015, en la que se aprobó el estatuto con el que se eligieron a las autoridades partidarias, Comité Ejecutivo Nacional y Tribunal Electoral, y bajo cuyas normas se llevó a cabo el proceso de elecciones internas de la fórmula presidencial. Los abogados reconocieron la existencia de irregularidades. No fue el jurado, no fue el APRO, el fujimorismo, no fue la prensa, no fue los poderes ocultos, no fueron los miles de millones de dólares. No, fue el jurado y fueron los abogados los que dijeron, efectivamente, hemos metido la pata, hemos cometido errores que son graves. Considerando 43, la defensa legal del recurrente intentó minimizar la gravedad de esta irregular actuación con el calificativo de errores administrativos. No obstante, como ha quedado anotado, las normas sobre democracia interna son de orden público y de obligatorio cumplimiento, no solo para la propia agrupación política y sus afiliados, sino también para este colegio electoral, en atención al mandato contenido en el artículo 178, numeral 3 de la norma fundamental, según la cual le compete velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas, entendiéndose tanto las normas externas como las internas. En pocas palabras, aquí hay un reconocimiento de falta absoluto, claro e indubitable. ¿Qué más dice la gente del Jurado Nacional de Elecciones? Dicen, considerando 50, de lo anterior resulta que la elección de los integrantes de la fórmula presidencial no se realizó conforme al estatuto vigente e inscrito de la organización política, sino apelando a los acuerdos adoptados en la denominada Asamblea General Extraordinaria del 10 de octubre, cuya validez fue rechazada. 51. Estando a lo expuesto, este Supremo Tribunal Electoral concluye que la fórmula presidencial presentada por el partido político es resultado de un procedimiento incongruente con sus propias normas internas, organizado y conducido por un órgano electoral cuya designación se llevó a cabo al margen del estatuto en vigor y fue descalificada por esta autoridad electoral. Luego de haber quedado demostrado que el partido político vulneró grave e irreparablemente sus propias normas, en la conformación de la fórmula presidencial encabezada por Julio Guzmán Cáceres, corresponde declarar infundado el recurso de apelación y el señor Guzmán queda fuera. Eso es lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones con respecto a Julio Guzmán. Pero hay algo todavía más interesante, porque siempre es bueno leer. Yo recibí un tuit en la mañana de una tuitera acérrima y me hizo ver la reflexión final que en mí, usted sabe que esta votación ha sido 3-2. 3 en contra de que Guzmán continúe y 2 a favor que continúe. Pero los 2 que han votado a favor, escuche usted bien por favor, los 2 que votan a favor de Guzmán hacen una serie de elucubraciones ahí. Pero hacen una reflexión final que es realmente algo como para enmarcar. Si usted tiene en su casa un cuadro que le queda libre un espacio, usted corte este papel, enmárquelo y péguelo, y cuando haya alguien que quiere ser presidente, dígale que lo lea. Porque es una lección, como quien dice, es una jalada de oreja al señor Guzmán y a la gente de su partido. Por una razón muy sencilla. Primero dice lo siguiente. Considerando 38, insisto, esto no es de la gente que votó el jurado por Guzmán, es la gente que votó en favor de Guzmán. No es la que está en contra, sino a favor de Guzmán. Son los 2 en minoría. Dicen,
Finalmente, el sentido de nuestro voto no nos impide, ellos han votado en favor de que él continúe, ¿no es cierto? El sentido de nuestro voto no nos impide hacer la siguiente reflexión. Toda organización política se constituye con las exigencias y finalidades previstas en la Constitución y la ley, y por lo tanto orienta su actuar a participar en una contienda democrática para pretender llegar. Yo tengo acá el resumen de esto, solamente para mostrarle. Sí. Creo que me lo llevé. Pero bueno. Y entonces dice finalmente esto. Para ello, la organización política debe contar con un plan de gobierno viable y debidamente fundamentado, también con cuadros de profesionales y técnicos idóneos para llevar adelante esta gran responsabilidad. O sea, ¿qué cosa dicen ellos? Dicen que es importante, ¿no es cierto?, presentarse a la presidencia del Perú teniendo un grupo de técnicos idóneos, profesionales. ¿Por qué dicen esto ellos? ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué este grupo de gente que vota por Guzmán dice que justamente la organización política debe contar con un plan de gobierno viable y debidamente fundamentado, pero con los técnicos? ¿Por qué? Porque en el considerando siguiente dice: por esto no podemos dejar de expresar nuestra preocupación, por cuanto el presente caso, el partido Todos por el Perú, no haya tenido la capacidad suficiente para llevar sus actos partidarios o asociativos de modo más ordenado, como son las asambleas generales, observando debidamente sus propios estatutos y con la debida anticipación. Y quiero poner ahora sí, espero que no se vaya, ¡pac! Ahí está. Tarea que no requiere más que obrar con mínima diligencia y conocimiento sobre su contenido. Estas personas que votan en el JNE para que Guzmán continúe hacen esta reflexión y dicen: sin embargo, ustedes ni siquiera han tenido como partido la diligencia, el cuidado de obrar de manera adecuada. Y eso es una barbaridad para un grupo de personas que se supone profesionales y que quieren ellos conducir el destino del país, manejar presupuestos, tener delante miles de puestos de trabajo, decisiones que son decisiones importantes para todos los peruanos. Este grupo de personas que dice y se presenta como profesionales, que tienen títulos que tienen y lo avalan con cargos que dicen que han tenido en el extranjero, y se presentan sin capacidad para poder armar ni siquiera un expediente mínimo, y así quieren manejar el país. Es inconcebible. ¿En qué termina este comentario? Termina diciendo: en el presente caso, los directivos del partido político Todos por el Perú, conforme aparece en las propias copias de las actas presentadas, empezaron a impulsar estos acuerdos partidarios en el mes de octubre, lo que se trasluce, al menos improvisación, a lo que se debe agregar los graves defectos de su asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, después, ¿qué dicen? Esta es una realidad que debe ser aceptada por la propia dirigencia del partido político Todos por el Perú y por los candidatos a la fórmula presidencial y las listas al Congreso de la República. No hay por qué culpar a los demás y desconfiar de las instituciones. Esto no sé si se llama jalón de oreja, pero yo creo que es, como quien dice, un coscorrón. Es un coscorrón. Porque para que todos sepamos qué pasa también con el caso de las listas congresales acá, a saber, hasta hoy, de las 24 listas parlamentarias, si no me equivoco, hay 14 o 16 que han sido declaradas improcedentes en este caso, en el caso del partido Todos por el Perú. Ni siquiera este partido ha tenido la capacidad o el cuidado de poder ordenar la casa por dentro para que sus propios procedimientos internos para formar y nombrar a sus congresistas sean adecuados, o como dice su propio estatuto. Y acá dice claramente eso. Y dice algo más: no hay por qué culpar a los demás y desconfiar de las instituciones. Es irresponsable, por decirlo menos, que quien tiene la culpa de algo le eche la culpa a los demás, que sea incapaz de poder reconocer que ha cometido un error garrafal y que frente a ese error, en lugar de reconocerlo con hidalguía, pretende engañar a jóvenes y a peruanos diciendo que el problema está en otro lado. Porque el comunicado que presenta hoy día, hace unas horas, el señor Guzmán, este comunicado también habría que ponerlo en algún lugar como un documento que demuestra
la pequeñez de un político. La pequeñez de un político. Porque un político que pretende tener la alta investidura nacional no puede escribir esto. Esto es una afrenta al Estado de Derecho. Uno puede criticar como nos corresponde en libertad. Uno puede criticar las resoluciones judiciales y por supuesto también al Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que no puede hacer es escribir lo que han escrito acá y sustentarlo o querer sustentarlo y amenazar con que van a ir a apelar aquí o allá de una manera que es realmente cantinflesca. Y el señor Guzmán, que ha tenido un desempeño, digamos, interesante en esta campaña, hasta que aparecieron los problemas, pudo haber cerrado este ciclo de una manera realmente interesante e importante para el país y para los jóvenes. Porque es una persona joven que solamente tiene ascendencia en ese sector de la población también. Y pudo haber cerrado el ciclo reconociendo o diciendo con claridad de que, bueno, él pedía perdón a los peruanos por la incompetencia de su partido político y la gente que lo acompaña para no poder armar las cosas bien. Y frente a esa incompetencia pudo decir, yo me retiro, les agradezco y veremos más adelante qué es lo que el futuro nos aguarda. Pero no, ¿qué cosa dijo él? Que va a continuar, que aquí tiene que corregirse lo que se ha hecho, que rechaza categóricamente lo que ha hecho el jurado, que el jurado no mire con la misma vara, que si todos son tratados igual, con el mismo tipo de razonamiento, tiene que salir, ¿quién? PPK, el PPC con el APRA, el Partido Nacionalista y el Fujimorismo. Es la manera como él defiende la falta de capacidad e idoneidad para manejar una inscripción. Es la manera como él la defiende. En fin, yo creo que esto hay que, digamos, tomarlo como corresponde. Hay que mirar las cosas, tranquilidad, con ecuanimidad. Hay que mirarlo de una manera que nos permita a los peruanos salir adelante como lo estamos haciendo ahora. Yo creo que hoy es un día de una enorme algarabía en muchos hogares peruanos. Estoy seguro de eso. Creo que la gente que nos ve, y además tiene que ser así, tiene que sentir satisfacción. Tiene que sentirse orgullosa de que tengamos un Jurado Nacional de Elecciones que ha sido capaz de pasar sobre este tema y avanzar. Y eso hay que, digamos, relevarlo porque hay que continuar avanzando en este proceso electoral. Ahora bien, ¿qué más tenemos sobre esto? Han habido varias reacciones que yo quiero comentar. Han habido reacciones de diversos tipos porque, por cierto, han comentado políticos lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy. Ha habido varios comentarios. Ahí tenemos el caso de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo es alguien que también, o sobre quien podemos discrepar de todas las formas que ustedes pueden querer. Pero Toledo ha dicho claramente, el Estado de Derecho ha prevalecido en el Perú. Esto devuelve la confianza en las instituciones. Es importante. Un ex jefe de Estado se manifiesta públicamente de esta manera frente a un hecho con el que hemos visto. Es importante. Es importante la reflexión que en esta hora corresponde a quienes estamos queriendo que el país avance. Hay más comentarios al respecto. Es Yehudy Simón, ex PCM, ex presidente del Consejo de Ministros, pero también candidato a la presidencia, que dice, no alegra la situación actual del proceso, pero no podemos hablar de fraude, se pone en peligro estabilidad democrática, necesitamos tranquilidad. Así es. La palabra fraude implica robo. Cuando alguien menciona la palabra fraude diciendo que estamos frente a un fraude, si no se le da la razón, está cometiendo un acto de absoluta irresponsabilidad. ¿Qué dijo la señora Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima y candidata, nadie sabe con qué número, pero bueno, candidata en la lista del señor Urresti? Dijo, no estoy de acuerdo con decisión de la mayoría del JN, espero al menos que apliquen la misma vara a Fuerza Popular y Alianza APRA-PPC. Miren, esto de la misma vara, por cierto que sí, no se trata de estar contra el señor Guzmán. No es esa la dinámica de esta presentación o esta introducción a este programa. Se trata de estar en función de lo que implica ponerle rieles a la democracia para que corramos sobre ella. Y todo aquello que no está ahí, pues hay que tratar de ponerlo en esos rieles. Y si alguien en otro partido ha cometido fallas, errores o delitos, pues tendrá que salir también.
sea la señora Fujimori, sea el señor García o sea la Virgen Santísima. Este proceso electoral no está hecho para beneficiar a un partido o a otro, sino a que la voluntad popular sea respetada escrupulosamente. Ese es el tema. Y para eso hay unas reglas. Las reglas se cumplen por todos. El que no las cumple se tiene que ir. ¿Qué más ha habido en los comentarios? Daniela Boataz, bien el Jurado Nacional de Elecciones, por su firmeza y respeto a la ley, que sirva a todos de elección. La democracia no es un negocio, dejen hipocresías de lado. Muy bien. Daniela Boataz, con quien yo no concuerdo en casi nada, he puesto su tuit porque evidentemente es un tuit de un demócrata, al margen de las discrepancias, de la manera como él condujo cuando tuvo el poder en el caso que fue presidente del Congreso, hizo desde mi punto de vista barbaridad y media con la democracia, pero en este momento tiene la hidalguía justamente de afirmar la democracia porque eso corresponde. Los políticos tienen que darse cuenta qué es lo que conviene al país y al país conviene que se respete el Estado de Derecho. Eso es lo fundamental. Hay algo más acá. Nano Guerra García, si ya cayó el héroe de los medios y las encuestadoras, se refiere por supuesto a Guzmán, y también el hombre que tenía campaña como cancha, ¿por qué no caer otros? Bueno, Nano se refiere por supuesto a lo que está pasando en el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Él tiene una acusación contra Fujimori por el caso de este factor K y por supuesto por el caso de la entrega de Vladimir Warok de dinero o de alimentos en la campaña. Eso tiene que también ser dilucidado rápidamente por el Jurado Nacional de Elecciones. Algo más dijo Nano, que la caída de Guzmán y Acuña sea un mensaje a todos los que celebran antes de tiempo. Estamos en el Perú, nada es definitivo. Y antes de pasar a las entrevistas del día de hoy, solamente quiero comentarles esto que está ahí, que hemos puesto aquí, que es importante señalarlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto es la intención de voto cuando no está Acuña ni Guzmán. Lo que al principio de semana parecía una, digamos, posibilidad remota o que ya sí, pero bueno, ¿qué va a pasar? Este cuadro vale la pena que lo volvamos a leer ahora, porque ya ocurrió lo que parecía que no iba a ocurrir. No parecía que salía Acuña ni que salía el señor Guzmán, pero ya salieron. Entonces, si es verdad lo que dijo JGFK, entonces la nueva disposición debería ser algo parecido a eso, si es verdad. Insistimos, no se trata que usted le crea las encuestas. Esto puede ser simplemente una imagen de un momento, un sentimiento determinado. Puede ser que varíe esto, que no sea así. Pero recordemos que el día domingo y lunes se difundió esta encuesta, que ponía a Keiko arriba creciendo, 37.7%, Pedro Pablo en segundo lugar con 10.1%, Alfredo Barnechea en tercer lugar con 6.7%, Verónica Mendoza con 5.6%, García con 4.5%, después estaba Toledo con 1.7% y Gregorio Santos con 1.2%. Esa era la forma en que el electorado estaba, digamos, tomando la salida de Acuña y la salida de Guzmán. ¿Eso será cierto o no? No sabemos. No podemos estar seguros qué va a pasar, pero en todo caso, ahí está la encuesta que yo pongo solamente para acordarnos de que esto es lo que se dijo el día domingo. Como están las cosas, si ustedes se dan cuenta, esto cambia con mucha velocidad. No se puede decir de ninguna manera que ya sabemos lo que va a pasar. Esos votos que están ahora en el aire, porque Acuña y Guzmán están fuera, hagan lo que hagan, mañana se imprime la cédula de votación. Y mañana en esa cédula no está ni Guzmán ni Acuña. ¡Chao! Entonces, la cédula muestra a estas personas y otras más. Bueno, en fin. Pero ahí vamos a ver qué va a ocurrir. Ahí no hay encuestas. ¿Qué pase con esos votos de Acuña y Guzmán? Nadie lo puede saber. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora bien, para terminar y pasar a la entrevista, Daniel Urresti declaró hoy en Huancabamba. Apenas ocurre este hecho, lo llaman a Daniel y le preguntan, bueno, ¿qué opina del asunto? Escuchemos qué dijo Urresti desde Huancabamba, por favor. Adelante con el video.
Efectivamente, bueno, es bastante lamentable, en mi opinión, porque estamos viendo justamente en democracia que se basa en la separación de poderes y lo que determina el Jurado Nacional de Elecciones, a muchos les va a gustar, a otros no, pero es lo que ya se ha decidido y tenemos que respetarlo. Nadie puede patear el tablero. Espero más bien que esto sirva para que en el futuro, con estas nuevas leyes que se están dando, todos aprendamos y efectivamente podamos cumplir de manera más estricta con las normas. E inclusive que creo que todos los partidos tienen algunos problemas. Por ejemplo, yo al parecer ya he perdido 4 listas, ¿no? También por temas administrativos y bueno, no estamos haciendo cuestión de Estado, aunque nos afecta, pero vuelvo a repetir, ahora que estos candidatos ya no están y muchos peruanos habían ya elegido esta opción, pues lo lamento muchísimo por ellos, porque claro, ya ellos tenían una opción elegida y ahora tendrán que ver nuevamente en los candidatos que quedamos quienes se acercan más a sus expectativas, ¿no? Para redirigir su voto. En ese sentido, mi esperanza es que puedan ya enterarse de las propuestas que he estado haciendo. No tengo grandes medios para ponerlos en publicidad, pero bueno, yo continúo con mi campaña heroica como un león cara a cara. El león. Bien, ese era Urresti, que está tratando de rearmar la estrategia y diciendo, bueno, si ya no está, será una pena, pero igual podemos avanzar y ver cómo nos beneficiamos un poquito con esa, digamos, 20% que está dando vueltas ahí. Pero como para, digamos, no olvidarnos que estamos en un país lleno de políticos bien extraños, la señora Ana María Solórzano, expresidenta del Congreso y lideresa actual del partido donde está el señor justamente Urresti, dijo que por qué no se bajaba mejor Urresti de la candidatura. Esto que parece una broma, no es broma, es verdad. Escuchemos a Ana María Solórzano, por favor. Mira, falta muy poco tiempo para el 10 de abril, para las elecciones. Yo creo que es importante una reunión de los congresistas, los candidatos por el Partido Nacionalista, porque aquí lo que debe primar es la inscripción. Nosotros en el Parlamento hemos aprobado esta ley y la consecuencia de no pasar la valla es perder la inscripción. Y eso es algo que me preocupa de manera personal, a algunos parlamentarios también les preocupa, y creo que es importante que tengamos nosotros una reunión justamente para ver este tema. Las consecuencias de no pasar la valla es justamente perder la inscripción y sobre ello debemos de debatirlo, debemos de conversarlo. Yo no puedo ahorita solicitarle nada al señor Urresti porque no ha sido una decisión. Lo que yo estoy manifestando el día de hoy es mi preocupación respecto a las consecuencias de las leyes que nosotros hemos aprobado en el Congreso, a las cuales también debemos ser respetuosos de ello, ¿no? Hemos aprobado aquí, vemos el día de hoy parlamentarios que se molestan o se incomodan cuando las consecuencias de esta ley aprobada por ellos mismos no les cae bien cuando se aplica a su candidatura. Los presidentes no mandan para empezar a la cárcel, los candidatos al Congreso no mandan a la cárcel a los corruptos, a los que han cometido. Bueno, yo no comparto con el señor Urresti esas declaraciones, ¿no? Es más, las veo declaraciones, las califico como intolerantes, no acorde a las propuestas, porque la población lo que quiere escuchar son propuestas y no este tipo de conductas ni declaraciones que él tiene. No voy a calificar ello, no voy a calificar si fue un error o no. Lo que vuelvo a decir que me preocupa a mí el tema de la inscripción. Bien, eso era lo que dijo hoy Ana María Solórzano en el Congreso. Es inconcebible para algunos, ¿no es cierto? Evidencia por lo menos un desorden, evidencia caos, improvisación, no solo del partido de gobierno, sino yo voy un poco más allá, ¿no? Es de la forma como este grupo de políticos manejó las cosas que se supone eran importantes para ellos. No hay ninguna razón para no pensar que con esta incompetencia que muestran en su partido, manejaron el aparato público que los peruanos pusimos en sus manos el 28 de julio del 2011. No hay ninguna razón para pensar que no han manejado así, con este ida y venida, con estas contradicciones, es decir, con este caos, el país. Por eso estamos como estamos. Y por esa razón es tan importante, señora y señor, que usted nos ve en Redes y Poder, aquí y fuera del Perú. Es tan importante que reflexionemos que esto que ha ocurrido hoy día, que esto que está pasando con esta campaña electoral,
nos haga pensar qué tipo de país estamos buscando para nosotros y para nuestros hijos. No me voy a cansar de repetirlo, porque es bien importante, es lo más importante. Aprendamos y sepamos diferenciar este grupo de personas que hablan de manera, como usted dirá, y de aquello que queremos que nos conduzca hacia adelante. Hay varias opciones, 16 candidatos presidenciales, o 15 y una candidata presidencial, o 2 mujeres y los demás hombres. Pero bueno, como fuera que sea, ahí están los candidatos y las candidatas. Usted sopese, reflexione, mírele a los ojos al candidato y vea cuál le convence. Vote por las propuestas, no solamente por la pinta, vote por las propuestas. Piense cómo vamos a estar mejor en 5 años. ¿Quién va a dar más trabajo? ¿Quién va a dar más cultura? ¿Quién va a dar más salud? ¿Quién va a mejorar el transporte? ¿Quién va a mejorar la seguridad? ¿Quién va a mejorar la economía? ¿Quién va a ser un país más vivible? Piénselo usted, reflexiónelo, háblelo en familia. Es la única manera que tenemos de avanzar y salir adelante. Si no lo hacemos nosotros en la casa, ¿quién lo va a hacer? Bien, lo dejo con esa reflexión. Vamos a una pausa brevísima y tenemos hoy día 2 entrevistas importantes. Una es de Ricardo Escudero. Ricardo es el presidente del Instituto del Ahorro y viaja por el Perú haciendo docencia y explicación sobre la importancia que tienen los sistemas previsionales, pero hemos querido hablar con él sobre el tema de la coyuntura. Y va a estar con nosotros después de la entrevista con Ricardo Escudero, Nano Guerra García. Nano ha sido, digamos, el opositor o uno de los más férreos opositores de Guzmán en los últimos días. Nano ha querido asumir un liderazgo ahí. ¿Lo ha logrado? ¿Usted qué piensa? Bueno, vamos a conversar con él también después de hablar con Ricardo Escudero. Así comienza la presente edición de Redes y Poder.